Buenas tardes. En esta fecha en que conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, agradecemos a quienes nos están acompañando en esta charla de debate sobre la legislación de los partidos políticos en Argentina, qué, cómo y para qué reformar, que se está transmitiendo en vivo por el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Ambrosio Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Las consultas, preguntas y apreciaciones que surjan respecto de las exposiciones principales de la profesora Ana María Mustapic y del doctor Alberto Dallavía serán debatidas al final de la charla. Por eso les solicitamos que las mismas se publiquen en el chat en vivo del canal de YouTube. A continuación, el doctor Pablo Manili nos brindará unas palabras de bienvenida en representación del Departamento de Derecho Público 1 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Doctor Manili tiene la palabra. Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por estar. En nombre del Departamento de Derecho Público 1, damos la apertura de esta jornada. Fue muy interesante la propuesta que elevó a nuestro departamento la doctora Perícola, porque además de involucrar el Instituto de Investigaciones de nuestra facultad, se trata de una temática que atañe a las dos materias que regulamos desde nuestro departamento, es decir, teoría del Estado o derecho político y derecho constitucional. El tema de los partidos políticos es transversal a las dos materias, por lo tanto, de nuestro departamento, así que la actividad es de nuestro máximo interés. Creo que es muy sabio y muy oportuno estudiar en la Argentina el tema de los partidos políticos. Soy un convencido de que la democracia necesita partidos políticos fuertes. La democracia, para ser sana, necesita partidos políticos vitales, necesita partidos políticos con contenido ideológico. Lamentablemente en la Argentina, en la actualidad, no todos los partidos políticos que compiten electoralmente y que tienen su representación en las distintas bancadas de las cámaras del Congreso, lamentablemente digo, muchos de ellos no tienen una ideología definida o son de una ideología muy lábil. Y creo que es interesante esta jornada que van a llevar a cabo ustedes para estudiar estos temas. Necesitamos de los partidos políticos para tener una democracia fuerte. Así que les deseo mucha suerte en esta actividad y muchas gracias a todos por esto. Bueno, muchas gracias, doctor Manili, por su intervención, por sus palabras. Muchas gracias además al Instituto Gioja por hacer posible la organización y la transmisión de este encuentro. Previo a escuchar a los expositores principales, al doctor Dallavía y a la profesora Ana María Mustapic, voy a mencionar brevemente en qué consiste el proyecto de investigación y desarrollo en áreas estratégicas con impacto social sobre partidos políticos. Este proyecto lo dirigimos con el doctor Scherlis, con sede en el Instituto Gioja, y se encuentra integrado por investigadores formados y en formación, a quienes saludamos a la distancia: Anabela Molina, Gonzalo Linares, Dalino de Giusti, Patricia Solán, Lucas González, Andrés Sacher y Santiago Lauirat. Todos conformamos este equipo de investigación. Desde el año pasado, y con el objetivo de atender al posicionamiento de la Universidad de Buenos Aires en temas de interés nacional y favorecer el desarrollo de nuevas áreas de investigación, por intermedio de la Secretaría de Ciencia y Técnica, se llamó a un concurso para presentar proyectos de investigación y desarrollo con la finalidad de atender y resolver problemáticas específicas en 41 áreas estratégicas seleccionadas por la universidad. Una de las áreas estratégicas corresponde a la participación política y las políticas públicas, y en ese marco se aprobó nuestro proyecto de investigación que se titula La legislación sobre partidos políticos en Argentina, evaluación de impacto y elaboración de propuestas para una reforma viable. Este proyecto tiene por objetivo general ofrecer una propuesta de reforma al régimen legal de los partidos políticos de Argentina, a partir de una evaluación sistemática de las debilidades del régimen vigente, el análisis sobre el posible impacto de cada una de las reformas
que propongamos, considerando los casos comparados, especialmente el ámbito latinoamericano, y la estimación de la viabilidad política de las diferentes opciones de reforma a partir del grado de acuerdo existente entre los principales operadores del sistema, especialmente las élites políticas. En pocas palabras, el proyecto se propone analizar e identificar los principales déficits del régimen legal de partidos políticos en nuestro país, evaluando el desempeño de sus principales aspectos, en tanto y en cuanto resaltamos el régimen para el reconocimiento de los partidos políticos, la selección de las autoridades partidarias, la selección de las candidatas y los candidatos para ocupar cargos públicos electivos, el financiamiento político y la relación entre el partido político y los cargos selectivos de representación política. Para cada uno de estos aspectos estamos elaborando propuestas de reforma que tomarán especialmente en cuenta la experiencia comparada y la perspectiva de los expertos. Por eso hoy están convocados la profesora Mustapik y el doctor Dalabía, a fin de establecer su potencial impacto. Pero al mismo tiempo tenemos en cuenta la perspectiva de las élites políticas y judiciales a efectos de estimar su viabilidad política. Esto en cuanto al objetivo general. A continuación, y también muy brevemente, el doctor Gerardo Scherlis va a exponer sobre uno de los puntos importantes en los que estamos avanzando en este proyecto de investigación. Así que, Gerardo, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes. Muchas gracias al doctor Manili, al Departamento de Derecho Público, a la Facultad, por supuesto al GIOJA, y a nuestros expositores de hoy, Ana María Mustapik y Alberto Dalabía. Gracias al público presente por estar aquí en este día especial por varios motivos, seguramente. Efectivamente, como les comentaba Alejandra, voy a tratar de explicar brevemente, antes de dejar paso a nuestros expositores, conferencistas, la idea de este proyecto. Todo, debería decir, surge a partir de un contexto que muestra que en las últimas décadas ha habido un crecimiento notable en la regulación partidaria en Argentina y en América Latina en general. Cada vez más aspectos son regulados con mayor detalle. Les voy a compartir brevemente una pantalla, a ver si estoy compartiendo ahí, ¿sí? Como les decía, podemos ver simplemente por una cuestión numérica, cuantitativa, cómo ha aumentado la extensión de la regulación electoral y de partidos en nuestro país. Estoy compartiendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Simplemente con observar la extensión de lo que eran nuestras leyes al comienzo de la actual etapa democrática y la extensión que tienen ahora. ¿Sí? El código electoral, que sigue siendo, digamos, el mismo código en términos legal, la misma ley, 19.145, pero que ha aumentado en su extensión largamente. La ley de partidos, que pasa de 5.859 palabras a 6.616, pero entonces no teníamos una ley de financiamiento, como tenemos hoy, que tiene una extensión de casi el doble de la ley de partidos. Lo poco que teníamos sobre financiamiento en 1985 estaba en la ley de partidos, en la 23.298. Por supuesto no teníamos ley de primarias. Hoy tenemos una ley 26.531 que, si bien en varios de sus títulos reforma otras leyes, tiene un título específico autónomo que regula las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. En definitiva, si vemos la cantidad de palabras que dedicaba nuestro sistema legal, simplemente hablando de las leyes referidas a cuestiones electorales y de partidos políticos, vemos que ha aumentado de 23.692 a 49.114. Si esto en una mirada puramente cuantitativa, es decir, tenemos más del doble de palabras dedicadas a regular estas cuestiones. Por supuesto, esto tiene que ver con nuevas agendas, nuevas problemáticas, nuevos desafíos, aparecen nuevos temas que merecen nuevas respuestas, eso es indudable, ¿sí?
pero también creemos que gran parte de este crecimiento exponencial de la regulación, que así como se ve en Argentina, podría mostrarlo para otros países latinoamericanos en forma similar, en algunos casos más, como México, por ejemplo, también responde a una tensión estructural. Un segundo me detengo en esto. Creemos que hay una tensión estructural entre, por un lado, haber aceptado decididamente a los partidos como actores fundamentales de la democracia representativa. Ya no tenemos dudas que la democracia representativa, y como también lo señalaba el doctor Manili recién, requiere de partidos políticos fuertes. Es una discusión saldada. Sabemos que el futuro de la democracia es con partidos políticos, pero a la vez hay una profunda insatisfacción sobre el modo en el que los partidos políticos están cumpliendo su rol representativo, ¿sí? El rol que los legitima en la sociedad y que es fundamental para la calidad democrática. Entonces, esta tensión entre, por un lado, saber que necesitamos partidos y por el otro lado, ver que los partidos cumplen un rol insatisfactorio, es uno de los motores de este constante interés en modificar la regulación partidaria, con la idea de que cambiando las leyes vamos a resolver o vamos a salvar esa tensión. ¿Esto significa que discutir la regulación de partidos no tiene sentido? No, para nada. Simplemente a lo que queremos poner arriba de la mesa es que muchas veces, a partir de esta tensión, de esta insatisfacción sobre el modo en el que funcionan los partidos, se busca reformar sin un diagnóstico certero, ¿sí? Pensamos que todo es culpa de normas que están llevando a que los partidos funcionen mal, ¿sí? Y es a partir de diagnósticos a veces equivocados que seguimos reformando sin encontrar soluciones. Y de ese modo las reformas no pueden más que llevar a resultados decepcionantes. Y ese es el fondo o el trasfondo de este proyecto de investigación, que lo que busca es efectivamente trazar un diagnóstico certero sobre el desempeño, sobre el funcionamiento, sobre la eficacia, sobre la legitimidad de los distintos elementos del régimen de partidos, como decía Alejandra recién, para a partir de ahí poder plantear eventualmente reformas, no únicamente por nuestras preferencias normativas, sino también por lo que encontramos como decía Alejandra, como políticamente viables, ¿sí? Reformas que puedan puedan ser parte de acuerdos entre los distintos actores y operadores del sistema, ¿sí? Para eso estamos haciendo varias cosas. Les queríamos mostrar brevemente, simplemente una pequeña muestra de algo que estamos haciendo, que es una encuesta. En realidad son dos encuestas, una a los expertos en un sentido amplio, hablamos con apoderados partidarios, con académicos, con algunos funcionarios judiciales que están en el tema, que lo conocen, que trabajan sobre eso en forma cotidiana, y por el otro lado hablamos con legisladores y los consultamos sobre justamente cómo ven cada uno de los aspectos de la regulación de partidos y algunos elementos que tienen que ver con el sistema electoral, sobre el financiamiento, sobre los requisitos para la formación de los partidos, sobre los mecanismos de selección de candidatos, sobre la gobernanza electoral, sobre el mecanismo de votación, sobre las alianzas. Y estas encuestas, por un lado, nos van a permitir conocer cuál es el pensamiento de los distintos actores y operadores del sistema, y también nos van a permitir identificar distintos elementos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los legisladores, si hay alineamientos partidarios claros, si hay otras variables que entran en juego, por ejemplo, el distrito del que provienen, o el género, ¿sí? O distintas variables que podemos observar para identificar cuáles son los factores que influyen o determinan el posicionamiento de los actores en relación con estos diferentes elementos. Les muestro muy brevemente, porque también es algo provisorio, estamos realizando esta encuesta, lo hacemos más que nada para mostrarles algo que estamos haciendo, pero como les decía, es provisorio. Tenemos alrededor de 37 expertos que ya han respondido y alrededor de 30 legisladores nacionales
que ya han respondido. Esperamos llegar a una cifra un poco mayor, lo cual puede modificar los resultados que les vamos a mostrar ahora. Por ejemplo, preguntamos por los requisitos de reconocimiento sobre los partidos políticos. Y les damos opciones, y encontramos que para la mayoría de los legisladores esto no es un grave problema. Hay más de un 60% para quienes los requisitos son adecuados. Sin embargo, los requisitos son demasiado flexibles para un porcentaje no menor, del 34,5%, de quienes hemos encuestado. La muestra puede estar un poco sesgada todavía. Cuando la tengamos completa vamos a poder ponderar por distintos variables, sobre todo por el bloque de origen. Sin embargo, cuando miramos los expertos, que es otro elemento que nos permite las encuestas, comparar la visión de los expertos con la de los legisladores, la cuestión de los requisitos para registrar partidos es un problema muy importante. O es un problema para una mayoría de ellos. Para casi un 65%, los requisitos, la barra azul es la de los expertos, la celeste es la de los legisladores. Para un 65% de los expertos, los requisitos para registrar partidos y conservarlos son demasiado flexibles, ¿sí? Contra un 34% de los legisladores, 34,5% que nos decían esto. Muy exigentes es un porcentaje similar. Bueno, otro tema, con esto voy a terminar porque no quiero excederme, la selección de candidatos que ahora estamos discutiendo, cada 2 años vuelve arriba de la mesa a discutirse. Aquí vemos posiciones más fragmentadas, ¿sí? Al momento de preguntarle a los legisladores, hay casi un tercio que cree que hay que mantener las PASO, hay una cifra idéntica, apenas superior a un tercio, que cree que lo mejor serían internas cerradas obligatorias, es decir, que los partidos seleccionen a sus candidatos a través de elecciones en las que participen sus afiliados, y hay un 24%, 24,1%, que cree que hay que mantener las PASO, pero introducirle algunas modificaciones. En cambio, para los expertos, también vemos bastante fragmentación a la hora de preguntar por este tema. Vemos que es uno de los que más, o los que menos acuerdos trae, pero aquí se reduce el porcentaje de quienes creen que hay que mantener las PASO tal como están, y crece el de quienes creen que hay que mantener las PASO pero introducirle modificaciones, ¿sí? Que es la respuesta, junto a la de las internas cerradas, que más respuestas favorables recibe. Además, aquí crece un poco más entre los expertos la idea de que hay que dejar a cada partido que decida lo que quiere hacer. En general también notamos que los expertos eligen la opción de dar una explicación, cosa que los legisladores hacen mucho menos. Nosotros tenemos en la encuesta la posibilidad de explicar qué es lo que deberían hacer, y los expertos en general toman esa opción, más allá de marcar alguna de las que les damos, se explayan. Voy a terminar acá simplemente diciendo que en principio, no como un hallazgo preliminar, no parece haber alineamientos partidarios claros con respecto a las reformas que hay que hacer en la legislación partidaria. Es decir, el bloque de pertenencia a un partido, en principio, no es un buen elemento predictor de cuál es la posición de los legisladores frente a la regulación de partidos, ni frente al mecanismo de votación, ni frente a la gobernanza electoral. Los legisladores tienen posiciones que parecen más bien personales y donde se cruzan, como ocurre con tantos otros temas de nuestra vida política y social. Nuestros partidos no tienen posiciones claras sobre estos temas, al menos antes de que se pongan en la agenda legislativa. Eso es algo que encontramos en forma preliminar, lo cual quizás hace más complicado, más dificultoso pensar en quiénes podrían ser los actores promotores de esta reforma. Bueno, voy a dejar aquí. Esperamos tener mucha más y más interesante información para mostrar pronto. Tenemos obviamente los resultados preliminares de todos los otros aspectos que mencionaba Alejandra: financiamiento, alianzas, temas de paridad, género, gobernanza electoral, mecanismo de votación, etc. Creemos que pueden ser interesantes, creemos que pueden ser un insumo para los propios legisladores. Esperamos, como decía, tener más información y mejor procesada muy pronto. Y ahora sí, vamos a escuchar a nuestros panelistas invitados. Vamos a comenzar
con la profesora Ana María Mustapik. La presento muy brevemente, creo que no necesita mayor presentación. Ana María es MPhil in Politics de la Universidad de Oxford, es profesora en la Universidad de Itela, por supuesto tiene una cantidad enorme de publicaciones cruciales para el estudio de las instituciones políticas, es una referente ineludible en los estudios sobre el Congreso, sobre los partidos políticos, sobre los sistemas electorales. Y le agradecemos mucho que esté compartiendo esta tarde con nosotros y bueno, te escuchamos, Ana. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Gerardo, por tu generosa presentación. Es realmente para mí muy grato estar aquí compartiendo este tema de discusión. Agradezco al Departamento de Derecho Público de la UBA, a mi colega Gerardo, y realmente es un honor estar acompañada por el doctor Dallavía, digamos, con quien en muchas oportunidades nos hemos encontrado para discutir este tema. Y un poco como lo señaló Gerardo, en uno de los slides que tenía, es como la reforma permanente, ¿no? La reforma política siempre está presente en la agenda, ¿sí? Se avanza a poco, bueno, se ha incorporado en un momento las PASO, temas sobre financiamiento, pero en materia de políticas públicas es, digamos, el modelo que señala un clásico de políticas públicas que se llama Lindblom, y que habla de, bueno, uno cuando hace reformas, etcétera, está como, digamos, en el fango, caminando en el fango, ¿no? Él habla de muddling through, vamos avanzando con ciertas dificultades, lentamente, y yo ese término lo traduciría al español como nadando en dulce de leche, ¿no? La reforma, digamos, tiene esas dificultades para estar avanzando, aunque algunos pasos se van dando. Yo el tema al que quería referirme hoy es un tema, digamos, que me tiene inquieta ya hace bastante tiempo, y se refiere a la proliferación de partidos políticos, y en algunos casos me atrevería a decir a la proliferación de partidos políticos irrelevantes también, ¿no? Y esto tiene que ver con el tema de la representación, ¿sí? La Cámara Nacional Electoral registra hoy 666 partidos distritales y 45 partidos nacionales, ¿sí? Si tuviera que pensar en etiquetas, que no es exactamente lo mismo, me atrevería a decir que más o menos en la Argentina hay unas 300 y tantas etiquetas, supongamos 340, habría que hacer el cálculo. Como número es un número elevado, ¿sí? Ahora, ¿por qué uno puede preocuparse por la existencia de tantos partidos? Como anticipé, digamos, esto uno se preocupa por el número de partidos porque afecta el principio representativo. ¿En qué sentido? Nuestra democracia es una democracia representativa. Quienes canalizan la representación son los partidos políticos. ¿Y cuál es la evidencia de que los partidos políticos representan? Y centralmente los votos que obtienen, ¿sí? ¿Por qué? Digamos, porque se espera que los partidos puedan hablar en nombre de alguien. Y de ahí que la legislación coloca umbrales, porcentajes de votos para que los partidos no caduquen, sigan existiendo, etc. Sin embargo, la legislación existente y también la interpretación de las normas por parte del Poder Judicial generan
en mi opinión, incentivos, llamémoslo, negativos o perversos, es quizás un término fuerte, pero podría ponerse en esos términos. Y esto lo ilustra un reciente fallo de la Corte Suprema, por el cual el Estado debe pagar a cada una de las listas internas presentadas por un partido, esto es la Alianza Frente Patriota Bandera Vecinal de la provincia de Buenos Aires, el monto que le corresponde al financiamiento de las boletas para la campaña electoral, ¿no? Esto es, digamos, bueno, el Estado financia la impresión de boletas, a los partidos se les da dinero para la impresión de boletas, y acá, digamos, ante un reclamo de este partido, la Corte falló que ese partido debe recibir tantas boletas como listas presentó en su interna. Ese partido presentó 6 listas. A la interna, fue en el año 2010, presentó 6 listas para nominar candidatos a senador nacional. Digamos, en ese momento no recibió ese monto por cada una de las listas que correspondía. En esos momentos era una lista y media por padrón, ¿no? La provincia tiene 12.250.000 inscriptos en el padrón, lo que sería, digamos, debería haber recibido este partido el monto que corresponde final 23.500.000 boletas, ¿no? La pregunta uno que puede hacerse, bueno, ¿este partido buscaba representar? Y acá, digamos, quiero, antes de decir que este partido buscaba representar, digamos, el partido arma, digamos, la interna, participan 6 listas, esto es en la interna de senadores, presenta una sola lista para la interna de diputados, y ese partido logró en la interna 32.281 votos, ¿sí? Esto es 32.281 votos, y en principio, recibió los recursos para 73, digamos, va a terminar recibiendo los recursos para 73 millones de boletas, ¿no? Pues con ese resultado, 32.000 votos sobre un padrón de 12.200.000, o si uno toma, bueno, cuántos votantes hubo en esas elecciones, fueron algo como 9.500.000, no tengo exactamente el número, tener 32.000 votos, uno se puede preguntar, bueno, ¿está representando algo ese partido? Digamos, ciertamente, digamos, era el porcentaje de representación muy bajo, se llama 36%, creo que es lo que finalmente logró. Y sobre esto quiero además llamar la atención a un punto. Como anticipé, en la interna en diputados no se presentó más de una lista, se presentó solo una lista. Y se presentaron 6 listas para la interna de senadores. ¿Por qué esto? Bueno, la razón es obvia, ¿sí? No se podían presentar 6 listas para diputados, porque en la provincia de Buenos Aires se necesita 35 diputados, presentar una lista con 35 diputados más los suplentes, ¿sí? Y ese partido seguramente no estaba en condiciones de armar 6 listas, digamos, con tantos candidatos. En cambio, la lista de senadores era mucho más fácil de lograr, digamos, su conformación, porque se necesitan 2 titulares y 2 suplentes, ¿no? Entonces, tenemos esto como añadido, ¿no? Y, digamos, creo que si uno piensa en términos de representación, ¿sí? Digamos, es un fracaso claro, ¿sí? En materia de representación, ¿sí? Entonces, el comportamiento se ajusta a las normas, eso no hay ninguna duda. Es un comportamiento que las normas incentivan, y ahí está el problema, ¿sí? Más recientemente,
en las PASO de 2009, en Santa Fe, también otra alianza, ¿sí? La Alianza Frente Federal nos presentó 10 listas para la interna de diputados. ¿Sí? Como se ven, digamos, muy competitivo, digamos, logró algo más de votos, ¿sí? Sobre un padrón de 2.700.000, ese frente sumó 65.000 votos, y entonces ahí, digamos, le permite mantener la barrera. Pero el tema es, digamos, la proliferación de listas, ¿eh? Digamos, que uno puede vincular con el tipo de financiamiento que se obtiene para esas listas. Entonces, este es un primer punto que quiero ejemplificar con esto, como la regla, el tipo de comportamiento que genera. ¿Sí? Estamos hablando, acá no, digamos, el comportamiento es legal, digamos, no hay nada para objetar al respecto. Y creo que el problema entonces se encuentra cómo está la regla. El otro aspecto vinculado con los partidos políticos y también entonces con la representación, podría estar vinculado con el tema de las alianzas y cómo se forman las alianzas, ¿no? Uno lo que encuentra, ¿sí? Es que los partidos políticos pueden unirse a distintas alianzas según el distrito en el que se encuentran. Esto, digamos, naturalmente para la elección de diputados. La única elección nacional que tenemos es la elección del presidente de la nación, digo, como en todo el territorio, un solo distrito. Las otras, digamos, son elecciones que de algún modo terminan siendo como distritales. Bueno, entonces, elecciones de diputados, los partidos pueden ir variando de alianza según el distrito en que se encuentran. Este es un clásico también de esto, digamos, es conocido, pero para dar ejemplo, el MID, estas son las últimas elecciones, digamos, fue con Juntos por el Cambio en algunos distritos, ¿sí? Por ejemplo, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en La Pampa. En Misiones fue con el Frente Renovador, y en San Juan y Santa Fe con el Frente de Todos, ¿sí? Y también, nada, para poner otro extremo, puedo mencionar el caso de Colina, ¿sí? Que centralmente forman parte del Frente de Todos, pero Río Negro, bueno, por ahí por razones obvias, que fue con Juntos por el Cambio, ¿sí? Acá la pregunta es, ¿cuál es el compromiso programático de los partidos con los ciudadanos? Las etiquetas, ¿le dan alguna información? Digamos, y digo sobre todo para este tipo de partidos políticos, ¿no? Entonces, este es otro problema que también cuando uno está pensando, bueno, ¿cómo se va a estar representando un mismo partido? Por ahí puede estar representando otros conjuntos de preferencias distintas, según el distrito en el que se encuentra. Al mismo tiempo, esto de formar las alianzas, integrar las alianzas, el punto que también me parece importante destacar, el segundo punto, entonces referido a las alianzas, es que muchos partidos buscan integrar alianzas porque si se presentaran solos, quizás no podrían sobrevivir. Esto es, si se presentaran, digamos, con su propia sigla, para una elección de diputados, difícilmente superaran las condiciones de permanencia de esos partidos políticos, ¿no? Digamos, es sabido, la legislación establece un porcentaje del 2% del padrón electoral para conservar la persona jurídica, pero formando parte de una alianza de algún modo, en mi lectura es la pertinente, eso puede ser sorteado, de algún modo se puede eludir ese requisito. Entonces, nuevamente la pregunta, digamos,
¿cómo sabemos que esos partidos son representativos? Digamos, y también, digamos, por ahí uno puede preguntarse, ¿son partidos o son, digamos, opciones dentro de una alianza? Bueno, no importa, digamos, la respuesta a esto, pero, digamos, creo que el tema de la representación sigue estando presente. Bueno, dicho esto, digamos, algunos puntos que he querido destacar sobre esta cuestión, entonces uno puede pensar, bueno, algunas ideas, ¿no? Una, digamos, empezando por el último punto, no por el último, por el primero, ¿no? Podría ser modificar los requisitos de caducidad. Como señalé hace unos instantes, la legislación dice que los partidos caducan si no consiguen en 2 elecciones sucesivas el 2% del padrón electoral del distrito en el que se presentan. Acá, digamos, y esto, digamos, tiene que ser 2 elecciones sucesivas, ¿sí? Entonces la pregunta o la iniciativa que uno podría plantear, bueno, ¿por qué, digamos, en 2 elecciones sucesivas? Si en la primera elección que se presenta no logra ese porcentaje, bueno, esa podría ser una razón de caducidad, ¿sí? ¿Por qué digo esto? ¿No? Y antes de decir, bueno, esta sería una buena regla, ¿sí? A mí me gustaría saber qué partido que no supera el 1% de votos, en la segunda oportunidad superó ese 1% y logró, digamos, pasar la barrera que establece la legislación actual. Digamos, si logró superar el 2% del padrón electoral. Yo creo que eso, digamos, intuición, ¿sí? No creo que suceda, ¿sí? Y esto entonces podría ser un buen argumento para decir, digamos, bueno, si no logra, y además, digamos, para no plantear el tema de la creación de partidos como algo que me despierto un día en la mañana y digo voy a hacer un partido político, y todo esto implica toda una serie de recursos, digamos, que se movilizan para ese tipo de iniciativa que en términos democráticos después no tiene, digamos, los resultados esperados. Esta podría ser una, para pensarla, obviamente, ¿no? El otro podría ser modificar por ahí algunos de los requisitos para formar alianzas. Digamos, yo no conozco demasiado este tema, por ahí Gerardo, digamos, es mucho más experto desde ya que yo sobre estas cuestiones, pero de repente se me ocurre pensar, bueno, que las alianzas solo se conformen entre partidos nacionales. Digamos, finalmente estas son elecciones nacionales, me interesa el predominio para estas elecciones de los partidos políticos nacionales. Si hoy son 45 los partidos nacionales, bueno, que las alianzas se formen entre los partidos nacionales. Y los partidos distritales, bueno, harán alianzas en sus distritos, ¿sí? Con los otros partidos distritales, ¿no? Digamos, y ahí se verá, digamos, qué suerte tienen en términos de representación. Y, digamos, como última propuesta, vuelvo a un antiguo tema, digamos, que escuché hace mucho tiempo atrás, yo no sé, por los años 2000, en algún seminario ahí organizado por la Cámara Nacional Electoral, y luego, digamos, que continué no sola, ¿no? En trabajos realizados en CIPEC junto con Gerardo justamente y María Pech, sobre el tema de la boleta única, ¿sí?
Y creo que la introducción de la boleta única evita esos incentivos negativos o perversos a los que había señalado, que están vinculados con el financiamiento para la impresión de boletas, ¿sí? Entonces se desalentaría así la creación de partidos oportunistas, y alentaría la creación de nuevos partidos que tuvieran alguna acción representativa. Este no sería el único efecto que tiene la introducción de la boleta única, pero me parece que es importante, ¿sí? Creo que contribuiría a fortalecer esa función representativa de los partidos políticos. Digamos, la introducción de la boleta puede tener otros efectos que uno también considera positivos, como limitar el uso estratégico de las boletas, ¿no? En la política electoral, que muchas veces no son claras, no son transparentes, sobre todo para el elector al momento de tomar una decisión. Doy como el ejemplo en elecciones simultáneas de nivel nacional, a nivel provincial, y el hecho, por ejemplo, de presentar boletas cortas, ¿sí? Digamos, son listas que cubren ciertas categorías, otras no, y esto muchas veces puede llevar a la confusión y tiene impacto sobre los resultados electorales, como se sabe muy bien, por ejemplo, que los hubo en las elecciones del 2009, ¿no? Bueno, paro acá, digamos, uno podría hablar de otros efectos, digamos, con la iglesia de las listas colectoras, pero por ahora, digamos, estas listas colectoras han sido eliminadas por decreto, si no tengo mala información. El tema es que pueden ser reintroducidas por decreto. Entonces, digamos, la boleta única haría mucho más complejo que esto sucediera, y por lo tanto, digamos, que pudiera generar confusiones al elector a la hora de votar, ¿no? Ahora bien, hablar de la boleta única no es el primer problema, la primera vez que se habla de este tema, y acá, digamos, se ha planteado la cuestión de pensar en alternativas viables, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me puede llevar a pensar que podría ser una alternativa viable hoy en día? Mi argumento sería que quizás el contexto está demandando, o termine demandando, una señal de parte de la clase política, ¿sí? Y sobre este punto simplemente quería señalar que los desafíos que tiene por delante nuestro país, los desafíos que tienen por delante los dirigentes, tanto los que son del gobierno como de la oposición, son enormes, porque no solamente la pandemia agravó una situación que ya de por sí era grave, ¿no? Sino además se suman nuevos desafíos, ¿no? Que presenta el mundo globalizado a través de los cambios tecnológicos, en materia de comunicación, en materia de automatización, inteligencia artificial, el impacto de las plataformas tecnológicas, cambiando de tema, digamos, el cambio climático, etcétera, ¿no? Y ese escenario nuevo demanda, digamos, innovaciones, digamos, demanda innovaciones, digamos, en el modo de cómo voy a tratar de responder como dirigente a estos problemas, en las cuales las antiguas recetas que se utilizaban, digamos, de repente no sirven, y yo creo, digamos, que efectivamente ese puede ser el problema. Digamos, uno, digamos, se actúa por reflejo como se ha actuado siempre, pero esto ya no va al encuentro de los problemas, y eso puede generar situaciones de crisis. Uno podría pensarlo en esos temas, ¿no? Y acá quiero terminar esto
digamos, con un ejemplo de antigua receta, ¿sí? La ley sobre financiamiento, sancionada en mayo de 2019, perdón, ¿no? Que es la 27.204, aumentó el aporte de financiamiento de boletas, de 1 boleta y media por padrón a 2 boletas y medias por padrón. Esto es, el aumento fue del 70%, ¿no? Y entonces uno diría, si en estos contextos se está pidiendo sacrificios y contribuciones, ¿no?, de diversos sectores de la sociedad, nuestros dirigentes deberían dar alguna muestra de que quieren contribuir también, ¿no? Y, por ejemplo, una contribución sería cambiar ciertas prácticas vinculadas con la política electoral. Y la adopción de la boleta única sería una señal en la dirección correcta. No es que con esto, digamos, se vaya a solucionar todo, pero es una señal en la dirección correcta, digamos, donde se muestra una disposición a hacer un modo, o la disposición a abandonar un modo de hacer política electoral que gira en torno de prácticas que yo diría que son prácticas autorreferenciales. Bueno, esto es lo que quería decir, hasta acá llego y muchas gracias. No te escuchamos, Alejandra. Estás sin micrófono. Me quedé sin... Ahí te escuchamos. Bueno, disculpen entonces el desperfecto técnico. Quería entonces agradecer nuevamente a la profesora Ana María Mustapik por su exposición, y a continuación expondrá el doctor Alberto Ricardo Dallavía, abogado por la Universidad de Buenos Aires, con 2 doctorados, uno en Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho, y el segundo en Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales. El doctor Dallavía es diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, en Derechos Humanos en la Universidad Complutense y en la Sociedad de Estudios Internacionales de España, profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director de la Comisión de Doctorado y de la Maestría en Magistratura en la misma facultad, académico de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, y miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España. Presidente de la Cámara Nacional Electoral, autor de más de 20 libros y más de 200 artículos publicados en temas de derecho constitucional y ciencia política. Y esta ha sido una muy breve presentación sobre los antecedentes del doctor Dallavía. Así que, doctor, lo escuchamos muy atentamente y gracias por compartir esta charla con nosotros. Muchas gracias, Alejandra, por la generosa presentación y por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Como dijo Ana María Mustapik, nosotros somos del elenco estable en distintas reuniones sobre el tema, y los felicito por esta iniciativa que están llevando adelante con el doctor Sherlis y con el equipo de investigación. Hace falta formar una masa crítica de opinión sobre estos temas. En la Argentina la hay, porque la sociedad civil es muy activa también en estos temas. Nosotros desde la Cámara tenemos una interrelación muy frecuente y que es necesaria además, porque yo soy de los que cree que el problema no está tanto en la legislación, sino en los usos y costumbres. No está tanto en la norma como en la forma de comportarse. Tiene razón Gerardo Sherlis, hay muchas leyes. Yo me acuerdo de Minguito, ustedes la mayoría son más jóvenes, pero Minguito era un personaje que ante cualquier cosa decía,
habría que hacer una ley, La solución para todos los problemas parecen ser las leyes. Yo creo que Gerardo Sherlis además se quedó corto porque también tendría que haber mencionado la ley de paridad de género, la ley de debates presidenciales. Si quieren, seguimos. La ley 27504, que modificó la ley de financiamiento, que modificó el código electoral. Un poco es la legislación interminable. Si eso está bien o está mal, no lo sé del todo. Los americanos, que tienen un apego a la costumbre, igual que los ingleses, no hacen tantas leyes sobre estas cosas, rigen más las tradiciones. Ahora, también como decía Gerardo, si vamos a los mexicanos, nos van a centuplicar en normas y recontranormas. Nosotros también tenemos desbalances, porque tenemos mucha legislación a nivel nacional, porque en el Congreso están los partidos políticos, y los partidos políticos tienen una tendencia endogámica a tratar estas cuestiones. Se ponen más fácil de acuerdo en reformar las cuestiones políticas y electorales que otras. Pero si ustedes revisan la legislación provincial en un país federal como la Argentina, van a encontrar grandes vacíos. Por ejemplo, no hay normas provinciales sobre financiamiento. Endogámica a tratar estas cuestiones. Se ponen más fácil de acuerdo en reformar cuestiones políticas y electorales. Pero si ustedes revisan la legislación provincial en un país federal, Argentina. Hola, ¿me escuchan? Perdón, porque en un momento escuchaba mi propio eco. No sé si ustedes me están escuchando, si me escuchan bien. Sí, lo estamos escuchando bien, doctor. Habrá sido quizá la transmisión de YouTube, no sé si hay alguien que... Pero ahora creo que ya está solucionado. Pido disculpas porque en un momento no podía hablar y solo me escuchaba lo anteriormente dicho. Retomo. Sí, por ejemplo, no tenemos legislación provincial en materia de financiamiento. Esto lleva a que si las provincias no adhieren al régimen nacional en una elección, no tienen sanciones por materia de financiamiento. Y si a eso le sumamos los vacíos que tenemos en la legislación, donde muchas veces los partidos de distrito a nivel nacional se confunden con el partido provincial, basta un mero juego de simulación para decir que no fue el partido de distrito, sino el partido provincial, para quedar fuera de una legislación sobre financiamiento. No sé si salió claro lo que dije en este ida y vuelta de la exposición, pero también tenemos estos problemas con la legislación. Y esto sucede porque la materia electoral es campo de la viveza criolla. No estoy diciendo nada nuevo. Basta ver nuestros usos y costumbres. Parecería ser que la materia de los partidos es materia donde, no digo el incumplimiento de la norma, pero la elusión de la norma, la búsqueda de la ventaja sobre el otro, parecería ser que es casi un deporte. El doctor Blanco, que fue el juez electoral de la provincia de Buenos Aires muchos años, que era un juez muy experimentado, cuando venían algunos apoderados de partidos políticos grandes a verlo, y yo conversaba con él, me decía, este es más rápido que mano de novio, o comentarios similares. Es decir, tenemos que poner mucha atención en los comportamientos. Yo estoy en minoría desde hace tiempo en la Cámara, pensando que hoy no hay ninguna razón para que los apoderados no sean abogados. Creo que tienen que ser abogados. Hay suficientes abogados en la Argentina como para que les exijamos a los apoderados de los partidos políticos que tengan el ejercicio de la profesión, porque por lo menos vamos a poder aportar argumentos de manera más clara. Creo que esto es parte del problema, pero también tiene que ver con que esto no tiene que ser una imposición de una mayoría sobre una minoría, sino que lo que nosotros tenemos que discutir son las reglas arquitectónicas. Las reglas arquitectónicas que son las que mencionó tanto Gerardo como Ana María.
cuando hablamos de temas sustanciales. A ver, discutamos las alianzas. Discutamos las alianzas porque en realidad estamos votando por alianzas desde hace bastante tiempo, o estamos votando por espacios. ¿Y con qué nos encontramos? No solamente con que a un partido político, para que presente candidato a presidente y vice, le exigimos que tenga por lo menos 5 distritos, que sea un partido nacional, y después a nivel de alianza, una alianza de distrito, basta con unirse a una alianza nacional para poder presentar candidato a presidente y vice. Eso está en la ley, pero parece ser incoherente. Tenemos un problema con las alianzas, porque la legislación vigente dice que las alianzas fenecen al día siguiente de la elección. Son alianzas transitorias. Así están definidas en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Y sin embargo, basta ver nuestra realidad y nuestras dos fuerzas políticas principales son Juntos para el Cambio y el Frente de Todos. Si fueron alianzas para una elección, murieron al día siguiente de la elección. Sin embargo, terminan siendo coaliciones de gobierno, pero sin reglamentación. No tenemos una reglamentación sobre las coaliciones. La ley de partidos políticos contempla las confederaciones, pero no contempla las alianzas. Y hemos tenido, durante el periodo presidencial anterior, a una alianza como Cambiemos, y ahora tenemos al Frente de Todos, sin que haya un estatuto interno de cómo se toman las decisiones dentro de la alianza, cuáles son los derechos de sus miembros, cuál es el órgano que conforma esa alianza, cuál es el programa de la alianza. Tenemos las de los partidos. Inclusive, en la propia legislación sobre financiamiento, los responsables son los partidos que integran las alianzas. Los responsables de las cuentas son los presidentes y los tesoreros de los partidos, y sin embargo las campañas las hacen las alianzas o los candidatos. Señalo esto, que lo señaló muy bien Ana María Mustapic, porque me parece un tema esencial para discutir. En esto parecería ser que la legislación es poca, pero parece que no hemos entrado en ese punto. Por supuesto que el tema fundamental acá son los partidos políticos como representación. Nosotros tenemos el artículo 1 de la Constitución que dice que tenemos el sistema representativo, esto está repetido en el artículo 22, tenemos discusiones teóricas sobre democracia participativa o democracia inclusiva, pero el sistema constitucional sigue sosteniendo como base el modelo representativo. Y para que el modelo representativo funcione, los partidos políticos son indispensables. Como dijo alguna vez Esteban Echeverría, una democracia sin partidos es el cretinismo de los pueblos. Y si no, miremos nuestra realidad latinoamericana, lo que acaba de pasar en Perú semanas atrás y lo que está viviendo Perú luego de un proceso de disolución de sus partidos políticos fundamentales. Cuando no hay partidos, no se puede hacer funcionar el sistema. No hay liderazgo que lo pueda suplantar, porque todos se vuelven evanescentes. Es necesario las estructuras partidarias. Como nosotros, para la elección que viene, el año próximo, donde todavía estamos viendo en qué medida la pandemia del COVID nos va a dificultar más o menos las tareas, necesitamos que los partidos estén regularizados con sus autoridades constituidas. Y así lo estamos insistiendo desde la Cámara Nacional Electoral. Hemos sacado no solamente la acordada 33 en su momento para seguir un plan vinculado con la elección, sino ahora la acordada 51 para que las asambleas y las reuniones partidarias se puedan hacer bajo dispositivos electrónicos, intentando no meternos en la vida interna de los partidos, pero sí permitiéndoles esa posibilidad. Situación que también van a tener que tener en cuenta para sus elecciones partidarias, porque la democracia no está suspendida en Argentina. La emergencia sanitaria que estamos viviendo alcanza aspectos económicos, pero no alcanza a los derechos políticos y electorales. Comparto
y vuelvo sobre los temas porque me parece importante. Se podría hablar de muchas cosas. Ustedes proponen un tema que tiene muchísimas variables, un tema muy extenso, pero quiero ir un poco sobre lo dicho porque me parece que uno ahí puede encontrar varias respuestas. Cuando se sancionó la ley 26.571 de representación política, la equidad, una ley que tiene un nombre muy largo, que fue después de la crisis del 2001, y donde influyó mucho en el debate de la Universidad de San Martín, por la mayoría del gobierno en ese momento. Por eso es importante que este debate que se hace desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el grupo de investigación que ustedes están llevando adelante, se haga con el mayor pluralismo posible. Las normas arquitectónicas sirven cuando todos participan del debate, porque si seguimos pensando que las mayorías son para imponerle las reglas a las minorías, nunca vamos a terminar de afianzar ese valor arquitectónico, como lo que está pasando en el debate actual sobre el mandato del procurador. Que la Constitución quiera que los ministros de la Corte tengan los 2/3, como históricamente el procurador integró la Corte, es para que surja un consenso. Si alcanza con una simple mayoría, lo va a fijar una fuerza política. Pero eso tiene vida corta, porque después viene otro gobierno y el péndulo pasa de un lado para el otro. Nosotros lo que necesitamos son instituciones que funcionen y que duren, y como acá se dijo, los partidos políticos, desde la reforma del 94, la reforma más importante de nuestra historia, son instituciones fundamentales del sistema democrático. Y la reforma del 94 fue una gran reforma política. Se refirió a los sistemas electorales de presidente, de senador, no tocó el de diputados, pero se refirió a muchas cuestiones e introdujo normas fundamentales en materia de partidos políticos y de representación política. Desde luego, hay una frase repetida en la jurisprudencia electoral: los partidos políticos no tienen que ser estructuras vacías de contenido, tienen que representar. El sistema representativo requiere eso, representantes y representados. Y desde luego que esta dispersión partidaria, esta fragmentación no lleva a esto. Lleva a lo que está ocurriendo. En realidad, votamos por alianzas, por grandes alianzas, y al Congreso llegan a lo sumo 6, 7, 8 fuerzas, pero no las 715 que tenemos registradas en el registro de partidos políticos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasa que la viveza criolla también influye en ese sentido. Después de que salió el fallo de la Corte que menciona Ana María Mustapik en el caso de Biondini, donde se habían presentado una cantidad de boletas y la Corte anuló un fallo anterior de la Cámara Electoral. Lo quiero decir porque creo que también esto es parte de la discusión del tema. La Cámara Electoral había reducido el número de boletas a un juego de cantidad de afiliados por partidos políticos más una cantidad extra vinculada con la representación obtenida en la última elección, con el número de votos en la última elección. La Corte lo llevó a todas las boletas que sean necesarias para la plena participación en cada agrupación política. Esto ha generado que ya en la provincia de Buenos Aires hay cerca de 30 pedidos de partidos nuevos, y en el interior del país, en varias provincias, está ocurriendo lo mismo. No tenemos por qué ser ingenuos, somos profesores de Derecho, eso no nos obliga a ser ingenuos. Hay aventuras electorales, negocios electorales con las boletas y con los partidos políticos. Yo, en los tiempos que llevo de juez en la Cámara, he tenido que ver personas que tenían el partido en su propio domicilio, personas que cuando la ley de financiamiento les dijo, usted tiene que tener una cuenta bancaria, querían tener su propia cuenta bancaria como cuenta del partido. Bueno, por supuesto que hay manera de perseguir eso. Hemos actuado haciendo las denuncias correspondientes, y en algunas cosas hay avances. Por ejemplo, la ley 27.504 le ha dado a la Cámara Electoral en eso mayores funciones. Aumentó el número de peritos contadores, nos dio competencias penales que no teníamos en materia electoral y en materia de financiamiento.
antes las decisiones de los jueces de primera instancia se iban a las cámaras federales de las provincias en grado de apelación penal. Eso hacía que nadie persiguiera esas conductas por una cuestión de insignificancia. En zonas donde hay temas de contrabando, una causa electoral por un incumplimiento de no haber ido como autoridad de mesa nunca fue resuelta por un juez penal. Ahora están bajo la jurisdicción electoral y si bien son cuestiones que tienen sanciones mucho menor, sí lo que requieren es una mirada de este tipo de cuestión. Pero ahí hay muchos comportamientos que por supuesto que la legislación tendría que mirar sin ingenuidad. En esto hay que ser realista, porque además el Estado gasta mucho dinero en este tipo de cuestión. El tema de la boleta, no es exactamente un tema de partidos políticos, es un tema de instrumento electoral, pero es el instrumento electoral con el cual se dirimen las PASO, que son la elección de candidatos, la oferta de los partidos políticos hacia la sociedad para las elecciones. Y también se hacen con este tipo de boletas. Cuando vienen las misiones de observadores y ven nuestros cuartos oscuros con boletas para las PASO, hay que darles casi un manual de instrucción para que puedan encontrar, sobre todo cuando ven alguna cara repetida y no entienden por qué está en una boleta como en la otra. Sobre la boleta única nosotros hemos hablado demasiado, pero vamos a seguir hablando. Nos alegra mucho que la sociedad civil esté reaccionando sobre este punto, más en un momento como ahora, donde con una pandemia por delante, esto implicaría evitar una manipulación de papel muy grande, porque los partidos tienen que ir a la imprenta, imprimir las boletas, las tienen que repartir, asegurarse de que estén, controlarlas y después hay que manipular el papel. Así como estamos publicando el padrón provisorio de manera informática, no lo vamos a hacer en papel este año, y sería importante que se difunda en la ciudadanía, que ya está a consulta el padrón provisorio por internet, podamos ir mejorando también este tipo de sistemas. Lamentablemente, tuvimos una pérdida de oportunidad en el año 2016, porque el debate sobre la boleta única electrónica, el proyecto sobre la boleta única electrónica, mereció una consideración técnica más profunda. Hubo mucha superficialidad en el planteo. Haber propuesto la boleta única electrónica sin tener como plan B la boleta única de papel hizo fracasar al proyecto. Hizo fracasar el proyecto porque era o la boleta única electrónica o el sistema actual de boletas dispersas. Con lo cual, la discusión terminó en una cuestión menor en el Senado, como fue el chip contra el código QR, cuando en realidad lo que se estaba tratando en el fondo era reemplazar la gran oferta partidaria con todos los problemas que sabemos que la lista sábana tiene, de arrastre y otras cosas y manipulación, por la boleta única. La boleta única podrá ser de papel o podrá ser electrónica. Lo que lo hace cambiar es el dispositivo electrónico como un accesorio, pero la decisión de votar, la existencia de una boleta única, coincido con Ana María Mustapik, que favorecería mucho esa cuestión. El tema de las PASO, que después de la crisis del 2001 y del 2002 apareció como una solución para fortalecer a las candidaturas, yo creo que logró su objeto en ese momento. La política estaba muy desprestigiada en la Argentina, el lema era que se vayan todos, y las PASO lograron fortalecer a las candidaturas, pero no lograron el objeto que buscaron con respecto a los partidos políticos. También tenían en la idea de los que fueron sus autores, Abal Medina y otros, la cuestión estaba también en ir reduciendo el número de partidos. Ellos pensaron que con la participación en las internas y la exigencia del 1,5% del padrón, y con la caducidad en distintas elecciones, el número de partidos iba a ir disminuyendo y se iba a ir mejorando la situación en la medida en que señalaba con razón Ana María Mustapik que es necesario hacer en la Argentina. Sin embargo,
es tan fácil volver a constituir otro partido, que los partidos caducan y se vuelven a constituir por afuera con otros nombres. Entonces tenemos infinidad de nombres que ya ni siquiera representan algo, porque el problema, basta mirar los nombres de los partidos. Y coincido que esto requiere una nueva discusión sobre los requisitos para volver a constituir un partido. Lo que pasa es que, por lo menos nosotros nunca somos consultados sobre ese particular. No es que exista la obligación de hacerlo. En Argentina las leyes las hace el Congreso y tiene iniciativa el Poder Ejecutivo, como nosotros sabemos, pero creemos que sería conveniente consultar a los expertos y consultar también a quienes trabajan en esto todos los días, porque alguna experiencia podemos llevar. En otros países es obligatorio que el Tribunal Electoral sea consultado. Y en algunos países el Tribunal Electoral tiene la iniciativa de reforma, como en Panamá. Nosotros a veces nos enteramos después de que las cosas ocurren. Y esto tiene que ver con eso. A mí no me extraña el cuadro de Gerardo. La diferencia entre los expertos y los políticos. La diferencia que hay en la valoración de un sistema y otro. No me extraña, porque los que dictan, los que sancionan las leyes, son miembros de partidos políticos, y a la hora de sancionar las leyes en el Congreso, razonan de esa manera. Ahí es donde nosotros tenemos que insistir para tratar de levantar la mirada. Creo que el tema de las PASO es un tema complejo, porque quitarlas, volver a que cada partido haga su elección, es teóricamente lo ideal. Yo, como profesor de Derecho Constitucional, que soy de esta facultad, igual que ustedes, doy clase en esta misma casa, yo siempre he dicho, para mí el mejor sistema es que cada partido haga su interna. Los partidos son asociaciones civiles. Inclusive he fallado y he estado de acuerdo a que como asociación civil tengan su propia norma de financiamiento. Yo una vez voté en disidencia cuando un partido le cobraba una cuota a sus afiliados y para ser candidato les exigía tener la cuota al día. Si lo hace un club, ¿por qué no lo puede hacer un partido político? Creo yo. Uno puede pertenecer o no pertenecer a ese partido político. Ahora, creo que esa cuestión de la reforma dentro del partido requiere que nosotros participemos más, porque si no se queda en esa discusión de allí. ¿Cómo se puede hacer para mejorar la representación? Si volvemos a la exigencia de que el partido haga su propia elección, desde que yo estoy en la Cámara Electoral, hace casi 20 años, lo que vi es muchos partidos que jamás hicieron sus internas. O hicieron alguna y la terminan reemplazando por una asamblea, un congreso, donde siempre hay denuncias cruzadas de que si los miembros tenían quórum, si no tenían quórum, si estaban legitimados, no estaban legitimados. Ahora las tenemos por Zoom. Y la verdad es que pocos partidos hacían las internas. Entonces las PASO, cuando llegaron, fueron un punto favorable. Legitimaron las candidaturas, no legitimaron a los partidos, por eso estamos votando por alianza, por eso los partidos están tan fraccionados. No fortalecieron a los partidos, fortalecieron más a los candidatos. Pero a mí me parece que tal vez también habría que introducir en la discusión no solamente hablar paso sí, paso no, y no solamente dejarlo en una cuestión de cuánto cuestan, porque hay muchas cosas que cuestan, y la política cuesta, y hacer elecciones cuesta, sino mirarlo en cuántas mejoras se podrían hacer en el propio sistema. Yo creo que uno de los problemas que tienen las PASO es el aliciente a hacer lista única para evitar la elección. Si en la última elección presidencial no hemos tenido elecciones dentro de ninguna categoría presidencial, nos preguntamos seriamente para qué sirve. Ahora, si la ley no les permitiera presentar lista única y les exigiera, ante la presencia de afiliados del partido que tengan una opción diferente, hacer la elección, la cuestión podría ser diferente. Lo mismo ocurre con
la conformación de la fórmula presidencial. Esto se discutió en algún momento. Nuestra actual ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias hace que la fórmula, porque nosotros votamos por fórmula, tenga que estar también en las PASO y también en la general, y la fórmula que gane las PASO sea la fórmula de la alianza o del partido en la general. ¿Por qué no se podría reformular esa fórmula, reconstituir esa fórmula después de las PASO y antes de la general, como se hace en las primarias de los Estados Unidos, donde generalmente el que sale primero es el candidato a presidente y el que sale segundo es el vicepresidente? Eso le podría dar inclusive a los partidos políticos dentro de una alianza una mejor capacidad de negociación. En fin, hay muchas cosas sobre las que se podría hablar. Creo, en cuanto a la abundancia de legislación, creo que algunas normas han sido favorables. Hemos tenido incorporaciones que van en un sentido de mayor participación, como la ley de paridad de género, que se aplica y que los tribunales la están aplicando, en reemplazo de la anterior ley de cupo, la aplicación de estas normas también dentro de las agrupaciones partidarias a partir de un fallo de Unión Popular en el año 2017. Creo que las incorporaciones en materia de financiamiento también han sido positivas. No es fácil lograr consensos. Hubo una gran participación de la sociedad civil y de varias agrupaciones que dieron lugar a esta modificación de la ley 27.504. Así como todas las introducciones que fueron necesarias en materia de redes sociales, que es un tema que hoy lo tenemos tan presente que va a ser el escenario de la próxima campaña electoral. Estemos preparados a que la campaña electoral que se nos viene va a ser una campaña de redes sociales, porque no vamos a tener el espacio público, ni las conferencias, ni los actos, como normalidad habitual de la política. Se va a trasladar la arena seguramente a estos ámbitos, así que me parece positivo que en esos lugares se haya legislado también. En fin, dejo mi exposición acá. Recuerdo siempre, como lo hago muchas veces, que hubo un mariscal alemán, el general von Clausewitz, que escribió un tratado sobre la guerra. Y él empieza diciendo que para él la guerra era algo demasiado importante para dejarlo solamente en manos de los militares. Y a mí me parece que la política es algo demasiado importante para toda la sociedad para dejarlo solamente en manos de los políticos. Los políticos tienen la lucha agonal, pero me parece que somos tanto los jueces en el rol que nos toca, pero desde ámbitos como este, donde nosotros tenemos una vocación por estos temas, donde tenemos que levantar nuestra voz y hacer nuestro aporte para tratar de que mejoren. Y después tendremos que ocuparnos de que nos escuchen, porque esa es otra de las cuestiones que están de por medio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Daravía. Muchas gracias, Ana María Mustapik. Y bueno, han surgido muchos temas, se ha abierto un abanico de cuestiones. Tenemos algunas preguntas, vamos a aprovechar que los tenemos aquí y los vamos a retener unos minutos más, si es posible, no demasiado. Son más las preguntas e inquietudes que el tiempo que tenemos, pero voy a aprovechar para trasladar y quizá traducir un poco algunas preguntas que nos llegan. Quizá voy a empezar por algo con lo que terminaba el doctor Daravía recién, que decía no es bueno dejar estas cuestiones solo en manos de los políticos. Hablaba también de la necesidad de lograr consensos para establecer las reglas arquitectónicas de nuestra democracia. Y entonces le pregunto a ambos, quizá por esto más específicamente al doctor Daravía, si piensa que hay algún mecanismo que puede sugerirse para avanzar en la búsqueda de estos acuerdos, de estos grandes consensos, cuál sería el rol de los académicos y de los expertos en este punto. Y para Ana María Mustapik,
por su referencia a la cuestión de las reglas de caducidad, preguntaban cómo compatibilizar la necesidad de permitir la participación de todas las voces con reglas de caducidad más estrictas. Por ejemplo, el caso que daba del Frente Patriota, si bien a muchos nos puede parecer un partido antipático en sus propuestas y en sus liderazgos, quizá es un partido justamente con algún tipo de representación en cómo articular y compatibilizar estas dos cuestiones, ¿no?, que siempre aparecen. Bueno, eso, si tienen algo para decir al respecto, el que quiera... Empiezo yo. Entendí que me habías hecho la pregunta sí, primero. Sí. Yo creo, a ver, desde el punto de vista formal, la Constitución en el 94 ya estableció que las leyes electorales de partidos políticos, las leyes penales y las leyes tributarias requieren una mayoría calificada, ya estableció que no pueden ser reglamentos de necesidad de urgencia, ya le dio la importancia al marco. Y hay una conciencia, por algo la ley de partidos se llama ley orgánica, a pesar de que nosotros no tenemos la categoría de ley orgánica, se llama ley orgánica. A mí me parece que, vuelvo a insistir, como decía Ortega Set, el problema no está en corregir los abusos, sino en cambiar los usos. Yo creo que nosotros tenemos problemas de comportamiento. Y lo que le llega de cerca a los representantes del pueblo es la voz del pueblo. Cuando la voz del pueblo se expresa. Si los dejamos solos en sesiones sin participación, a veces a última hora, van a hacer un juego de cartas y van a decir qué nos conviene más. Esto ha ocurrido desde que se recuperó la democracia. Cuando recuperamos la democracia en el 83, votamos por boletas separadas. Yo voté en el 83, no sé si usted, pero yo voté. Para presidente y vice las boletas eran blancas, para gobernador provincial eran amarillas y para el cargo municipal eran celestes. Estaban separadas, como la boleta en el código electoral dice que es separada. Primera reforma política que se hizo, se unieron las boletas por una línea no troquelada, una línea de puntos que no tiene troquel. ¿Cuál es el argumento en ese momento? Estábamos en pleno bipartidismo. Al peronismo y al radicalismo, dos grandes estructuras partidarias, les convino la boleta unida. Y el argumento fue, el elector tiene derecho a recibir toda su oferta. Entonces, para un lado o para el otro, en un tiempo u otro, si legislamos con esa mirada, nunca vamos a estar viendo al ciudadano elector. Lo que tenemos que hacer es levantar la voz del ciudadano elector. A mí me resultó muy grato escuchar la campaña del Club Político Argentino, donde está Ana María Mustapic también, aparece en el video, hablando sobre la boleta única. Es un tema sobre el cual nosotros desde el 2007 venimos de la Cámara machacando sin ningún tipo de éxito, porque lo que pasa en la práctica política es que se hace campaña con la boleta, se reparte las boletas por las casas y además la boleta tiene un efecto arrastre, que ya todos sabemos, favorece a los que tienen aparato contra los que no tienen aparato, pero a mí me parece que hay que levantar y seguir levantando la voz, tanto de los sectores académicos respetables como la Universidad de Buenos Aires, como de la sociedad civil, porque esa es la voz que termina llegando y la que nosotros tenemos que, en la que tenemos que insistir. Gracias. Ana María, sí. Respecto de la pregunta que me formularon acerca del tema de las reglas de caducidad y de participación. Yo el primer punto que quiero destacar es que los partidos políticos no tienen el monopolio de la participación. Digamos, los ámbitos de participación de los ciudadanos son múltiples. Los partidos son uno de ellos, pero lo que uno espera como en un partido es que esté en condiciones de representar muchas más voces, porque no estamos hablando de democracia directa.
¿no? Esto es que casi, digamos, cada uno pueda expresarse, ¿sí? Estamos hablando de un sistema representativo. Y por lo tanto, digamos, eso se evalúa en función de los votos que obtienen, del apoyo que obtienen. Esto, digamos, mientras tanto, esas voces se pueden escuchar desde otros ámbitos. Y, digamos, y de ahí entonces que, digamos, si no están en condiciones de tener representación de un número razonable, que tampoco es tan exagerado según los distritos en los que actúen, entonces, digamos, que la actuación sea en otro ámbito, que existen en la sociedad. Lo que se espera son partidos que efectivamente representen, y esos no son partidos representativos, ¿sí? Digamos, si uno mira otras democracias donde tienen sistemas de representación, digamos, como el nuestro, que son proporcionales, digamos, el tema de las listas, digamos, las barreras son más altas, ¿no? Un 5%, si uno mira el caso alemán, ¿no? Entonces es preciso estar en condiciones de poder representar esas voces, ¿sí? Y la otra cosa que quería señalar, digamos, si en un partido que quiere empezar, bueno, que empiece, ¿sí? Y yo digo, con la boleta única el costo de hacerlo es muy bajo, ¿sí? Y bueno, después se verá el resultado. Si el resultado no es lo que se espera para un partido político, ese no es un partido político, sino es un club. Y entonces, como club, digamos, tiene otro ámbito de actuación. Exagerando un poco, pero bueno, eso. Gracias. Acá las preguntas nos llevan un poquito a otro terreno, así que los voy a invitar a ambos o a quien quiera expresarse sobre un tema que en algunos momentos cobra notoriedad en nuestro sistema político, que es el que normalmente llamamos del transfugismo o los cambios de bloque, o la relación entre los partidos con los representantes electos en el Congreso. Nos preguntaban si tenían alguna opinión sobre esto, y yo aprovecho para mencionar que entre los elementos que nos están llamando la atención de la encuesta, recién estaba chequeando que nos sorprendió un poco que un 43% de los legisladores consultados nos decían que las bancas que los legisladores no deberían poder cambiarse del bloque del cual son electos. Esto nos decían los propios legisladores, si bien un 17% nos decían que las bancas pertenecen a los legisladores, tal como lo entiende nuestra legislación. Para los diputados tendríamos que ver si hay una distinción ahí entre diputados y senadores, que no la tenemos procesada. Pero bueno, en el caso de senadores sabemos que tenemos la disposición constitucional. Hay algunos países que están intentando, con mayor o menor éxito, en general menor, regular esto. Si piensan que hay algo que podría hacerse desde la legislación al respecto, siendo que es un fenómeno creciente o con alguna importancia en las últimas décadas en Argentina. Quien prefiera o quiera. Si querés empezar, Ana María. De acuerdo, cómo no. Yo la verdad que no sé muy bien cuáles son las dimensiones del transfugismo en la Argentina, ¿sí? En todo caso estoy más familiarizada como tema en su momento en Brasil que en Argentina, ¿sí? Entonces, digamos, sí, conozco algunos casos, pero digamos, lo que no puedo dimensionar si efectivamente es un problema, ¿no? Entonces, este es un primer punto, ¿sí? Un segundo punto. Un diputado, un legislador, diputado o senador, de repente puede tener razones para no estar apoyando, digamos, lo que podría ser su bancada, ¿no? Si usted, digamos, si fuera esa la situación. Después verá, digamos, cuáles son los costos, pero no importa. Lo que quiero señalar es lo siguiente. Los partidos políticos, digamos, y yo me imagino en estas circunstancias actuales, digamos, que son de crisis, no tienen respuestas para situaciones inesperadas, ¿sí?
frente a situaciones inesperadas, ¿qué libreto hay? Y bueno, ya esos libretos, digamos, que uno tiene para situaciones normales no funcionan, ¿no? Y de ahí que frente a situaciones inesperadas, nuevas, bueno, pueden producirse ese tipo de situaciones, ¿eh? Donde, digamos, bueno, frente a aquello que no estaba pensado, etcétera, bueno, puede haber legisladores que no están de acuerdo a acompañar a sus partidos políticos. Y luego una tercera reflexión, si estos son fenómenos que se van multiplicando, pero no puedo, digamos, asegurar que sea así, pero si llegara a ser un fenómeno así, quiere decir que hay un problema en cuanto a de qué modo los partidos, o si los partidos son demasiado ideologizados, y siendo demasiado ideologizados los partidos, pueden dar respuesta a los problemas de las sociedades. Y frente a, digamos, a partidos que están demasiado ideologizados, de repente entonces puede haber aquellos que, digamos, entiendan que no están dando respuesta a problemas, ¿sí? Y entonces busquen otras opciones. Y que esto puede ser, digamos, una reacción o una falta de adaptación frente a estas circunstancias tan particulares, digamos, que está viviendo el mundo en estos momentos. Y en ese sentido yo antes señalaba, cuando estaba hablando de las crisis que tienen por delante, digamos, no es solamente la crisis producto de la pandemia y lo que, digamos, la propia situación del país, sino también, digamos, lo que enfrenta el resto del mundo. Entonces ahí el interrogante es cuán preparados están los partidos para hacer frente a ellos. Bueno, eso. Sí, yo en este tema me tocó intervenir en el caso Pagani. Pagani, que falleció, que era presidente del Consejo de la Magistratura de la ciudad, era el apoderado del PRO, se presentó en un caso que se conoce como el caso Borocotó. Tal es así que se inventó un verbo. En Argentina el que se pasa de partido se borocotiza. El caso fue muy interesante. Fue muy interesante porque a Borocotó lo defendió un abogado de la matrícula, no lo defendió alguien del partido. Y lo defendió muy bien. Muy, muy bien. Con toda la prueba y todo. Borocotó decía, a mí me echaron del partido. Yo no renuncié, me echaron porque fui a una reunión con el jefe de gabinete que era Alberto Fernández. Y acompañó el registro de las audiencias del jefe de gabinete y dijo, mi jefe de bloque fue 14 veces en este mes. El jefe de bloque era Macri. Y mostró que había ido muchas veces a hablar. ¿Por qué me echan a mí? Que yo fui a hablar de salud y me ofrecieron la presidencia de la comisión. Eso además, él manifestaba que quería continuar en el partido, ¿no es cierto? Eso además de que la teoría de la representación nacional es la que ha regido en nuestra doctrina constitucional, por lo menos para los diputados. Y es que la banca no es del partido, sino que pertenece al pueblo y por lo tanto al diputado a título personal. Eso viene de CIE y es el Catecismo Político, que es el libro Sufragio y Representación Política de Carlos Fay, que ha sido casi siempre, por lo menos, el principio en esta materia. Esto cambió un poco con el Senado, porque el artículo 54 de la Constitución ahora dice que corresponderá la banca al partido político que obtiene el primer lugar y la tercera banca al partido político que obtiene el segundo lugar. O sea, ya no pertenece al diputado. Sobre esto se ha discutido mucho. Recuerdo un libro del doctor Antonio Castaño, que era adjunto en esta facultad de Linares Quintana, lo publicó allá por los 70, y que se llamaba ¿A quién pertenecen las bancas? Era esta famosa discusión. Yo creo que para resolver esto, y lo hago con cierta libertad académica, primero porque yo suelo ser políticamente incorrecto e imprudente, pero cuando estoy en la facultad me gusta más decir lo que pienso sin que esto prejuzgue nada de lo que pueda decir en algún momento como juez, ¿no? Yo creo que uno tiene que mirar a ver qué es lo que está persiguiendo, porque si uno lo que está persiguiendo es fortalecer a los partidos políticos, y el trabajo de investigación de ustedes es buscar cómo fortalecer a los partidos,
uno en esto no tiene demasiadas opciones. Si uno legisla a favor de la iniciativa individual, que es una opción, hay muchas iniciativas a favor del protagonismo individual. Uno podrían ser las listas abiertas, las preferencias. También esto de que la banca pertenece al diputado, porque sobre el transfugismo, en muchos países se dice que el transfugismo es muy malo. Por ejemplo, en los países parlamentarios es pecado mortal, porque si yo entro al Parlamento español por el PSOE y me paso al PP, en un sistema parlamentario donde el gobierno se conforma en base a las mayorías en el Parlamento, el transfugismo es casi palabra prohibida. En nuestros sistemas tiene una mirada tal vez más abierta, pero tiene razón Ana María Mustapik. Yo he leído muchos textos donde se considera que una persona que se abre del partido ayuda a cambiar la mentalidad de la sociedad, porque entonces se libera del yugo de la ley de hierro de las oligarquías y de los caucus partidarios. Yo creo que como tantas cosas en esta materia, nada tiene una solución perfecta, es como los sistemas electorales, todos tienen un efecto para un lado o para el otro, pero depende de lo que uno busque. Y a mí me parece que esto merecería una reflexión. A mí me parece que en la Argentina hay gente seria, pero también hay mucha gente que llega al Parlamento con el apoyo de una lista, de un equipo, se suma a una doctrina, hace una campaña, manifiesta una idea política, y esto de llegar y armarse el bloque propio al día siguiente y votar de acuerdo como me conviene para un lado o para el otro, yo por lo menos tengo ciertas dudas sobre si esos comportamientos ayudan a fortalecer el sistema representativo. Me parece que no. Me parece que es más lineal si pudiéramos pensar como se pensaba en la Argentina hace 20 o 30 años. Los socialistas defienden tales cosas. Los demócratas cristianos defienden tales cosas. Y no como nos pasa ahora, o me pasa a mí, que cuando vienen las elecciones, el que estaba en una alianza de izquierda el año anterior viene después por una alianza de derecha y uno queda un poco confundido. Y la sociedad queda más confundida, ¿no? Así que creo que uno tiene que pensar qué es lo que se busca. Y si lo que se está buscando es fortalecer el rol de los partidos políticos, me parece que esto, por más que sea una doctrina muy tradicional, tal vez merecería una reflexión. Porque estoy de acuerdo con Ana María Mustapik, eso le da más libertad al ciudadano, podemos mejorar el debate, pero también genera en tiempos como los actuales tendencias un poco anárquicas. Después, cómo se manejan a la hora de construir consensos en un cuerpo legislativo. Pongo como ejemplo la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que no tiene umbral o piso para acceder. La conformación de decisiones resulta más compleja. Y en el Congreso de la Nación, a pesar de todo, no son tantos los grupos parlamentarios y de alguna manera se articula un poco mejor la decisión. No sé si se entendió, pero sí, es una por supuesto, y es muy interesante. Nos deja pensando y vamos a seguir ahondando en estas cuestiones. La verdad es que nos quedan muchos temas, pero queremos ser puntuales, arrancamos puntuales y queremos también terminar de la misma forma. Ha sido muy enriquecedor para nosotros, esperemos que también para quienes nos estuvieron siguiendo. Agradecemos muchísimo a la facultad, al departamento de Derecho Público, a nuestros expositores invitados, Ana María Mustapik y Alberto Galavía. Y esperamos poder continuar con este tipo de actividades. Nos despedimos entonces de esta manera con un nuevo agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, sinceramente. Chao. Chao. Chao, Ana María. Hasta luego. Gerardo, Alejandra. Gracias, doctor. Y al equipo, y a Lau, que hizo Gracias. posible esta reunión. Sí, exactamente. Gracias, Laura. Bueno, nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.